aurícula y ventrículo del lado izquierdo del corazón. En el prolapso de la válvula mitral, las valvas de las válvulas sobresalen dentro de la aurícula izquierda como un paracaídas dentro de la contracción. Siguiente, por favor. Listo, en cuanto a la definición de estenosis mitral, tenemos que es la obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo que se produce como consecuencia de la alteración estructural de la válvula mitral, ¿ya? Y puede asociarse comúnmente a algunas agresiones reumáticas de la válvula mitral, procesos fibróticos, engrosamiento, calcificación y fusión de las cuerdas tendinosas. Y esto va a dar como resultado una reducción progresiva de la válvula como tal, dando la estenosis como tal. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos disnea, hemoptisis, palpitaciones, fenómenos embólicos, fatiga y signos de insuficiencia cardíaca. La disnea va a ser el síntoma más frecuente y se debe a congestión pulmonar que surge como consecuencia de un aumento de la presión en la circulación menor pulmonar. Inicialmente tenemos que se manifiesta ante grandes esfuerzos. Aquí vamos a tener grados de disnea, siendo el grado 1 como gran esfuerzo y el grado 4 la paroxística nocturna. El grado 2 representaría un esfuerzo habitual y el grado 3 un esfuerzo menor. La hemoptisis va a aparecer como consecuencia de la ruptura de las venas bronquiales. En pacientes con edema agudo de pulmón puede también haber expectoración hemoptoica. Palpitaciones tenemos que se manifiestan como expresión de taquiarritmias paroxísticas o permanentes. En fenómenos embólicos, como por ejemplo una embolización cerebral o sistémica, y esto suele haber en pacientes con fibrilación auricular. Siguiente, por favor. En la fatiga desproporcionada. ¿Sí? ¿Podemos parar un ratito en la diapositiva anterior? Por favor. Ok. Fíjense ustedes, si es disnea, si el paciente tiene disnea, quiero resaltar algo, si el paciente tiene disnea, no es solamente por el aumento de la presión del circuito, eso es una parte, el argumento principal. La disnea es la sintomatología, pero quiero que ustedes se graben, si tiene disnea, el ventrículo izquierdo, el lado izquierdo está mal. Algo pasa en el ventrículo izquierdo con disnea. Estoy ratificando toda la parte semiológica. Hemoptisis. ¿Se acuerdan cuando veíamos el aparato respiratorio y sosteníamos que había razones de respiratorios que presentaban hemoptisis? Y la primera razón respiratoria era las bronquiectasias. La segunda razón eran las neoplasias bronquiales. La tercera razón, ahí empieza a entrar la tuberculosis. Las razones que nos daban hemoptisis y que no eran respiratorias, la causa es la hemoptisis, es la estenosis mitral, que ahí la estamos observando. Estoy repasando, resaltando todos aquellos que Melanie nos está poniendo. Entonces, ahí tenemos hemoptisis. Y la otra razón que tenemos hemoptisis o puntos hemoptoicos es cuando el paciente tiene infarto pulmonar por tromboembolismo. Sigamos, las palpitaciones obviamente es por la distensión de la aurícula izquierda. Y lo que va a pasar es que esas palpitaciones nos están preparando en el desorden de la conducción y que nos lleva a fibrilación auricular, aleteo auricular. Por último, tenemos ahí los fenómenos embólicos. Y los fenómenos embólicos, que quiero que ustedes tengan muy clarito, los fenómenos embólicos en la estenosis es básicamente porque el remanso de sangre se produce en la orejuela izquierda. Cuando se dispara de ahí un trombo y nos pasa, entonces ustedes tienen que tener clara la película,
de que todo paciente con un problema de déficit neurológico, derecho sobre todo, sabemos que si es derecho, tenemos el lado izquierdo afectado, debemos auscultar. Siga, por favor, Melanie. Disculpe, como siempre, la interrupción. Ya. También hay que recalcar que, bueno, el libro lo menciona, que el fenómeno embólico en una persona joven debe de sospecharse de estenosis mitral. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. Examen físico. Ya, en tanto que la inspección, vamos a observar las fascias del paciente. Y la fascia característica tanto de estenosis como de insuficiencia va a ser la fascia de Corvisart. Y este tipo de fascia va a observarse una fascia pálida, rubicundez, cianosis en labios y mejillas. Y ahí vemos dos imágenes, cómo se ve la cianosis de los labios en la imagen derecha. Se puede observar con mejor claridad. Siguiente, por favor. Ya, el pulso venoso y arterial. En el arterial habitualmente es normal, pero se puede disminuir en las formas más graves de estenosis mitral. Y es irregular y desigual cuando aparece una fibrilación auricular. Y en el venoso tiene características normales en las formas leves y en las graves se asocia con hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto... Recuerden, hasta que cuando tengan la siguiente, recuerden que los pulsos en fibrilación auricular, ¿por qué se presenta el pulso? Porque es la contracción, la sístole. Entonces, como hay estenosis, voy a decirle un poquito no técnico, hay estenosis, esa estenosis puede ser de buen llenado y ustedes van a ver el pulso. Pero habrá un llenado que es de menor volumen y no lo van a ver con tan fuerte. Aparte, que la contracción es desordenada. Esa es la razón. En el pulso venoso, pues vamos a tener la congestión. El pulmonar llevará a una congestión venosa, venosa derecha. O sea, para atrás se va congestionando todo. Sigan, por favor. Ya, en cuanto a la palpación, vamos a valorar el frémito con nuestra mano. Vamos a palpar las vibraciones de la pared torácica relacionado con los ruidos cardíacos. Estos de aquí vamos a poner en manifiesto la posición de Pachón para valorar este frémito, que es el decúbito lateral izquierdo, y vamos a valorarlo con la mano con suavidad. Se localiza en la región de la punta, la palpación del frémito, y la palpación de la tibiapexia pone en manifiesto el aumento de la intensidad del primer ruido y se puede percibir además el frémito diastólico y presistólico. Y en casos de estenosis mitral áfona no suele tener valoración este frémito. Siguiente, por favor. ¿En caso de qué, perdón, que se entrecortó? Estenosis mitral áfona. El tono es muy grave y es inaudible. En lugar de áfona, vamos a decir que existe estenosis mitral leve, moderada y severa. ¿Cómo podemos decir leve? El sonido leve, un soplito de esos muy diastólico, muy bajo, entonces uno como que entra en duda, y esa duda le hace algunos movimientos y a la final lo puede confirmar ahora tecnológicamente con ecocardiografía, ¿ok? Sí. Pero áfona no, doctor, sería áfona, sí, o sea, es grave porque hay calcificación valvular. El libro la menciona como áfona. Entonces sería solo grave o severo. Bueno, cuando hay calcificación valvular, estamos hablando de estenosis mitral, ya una válvula calcificada,
Entonces, ese paciente va a tener soplo. ¿Por qué? Porque la sangre va a encontrar obstrucción. Yo no estoy tan de acuerdo. En la estenosis mitral severa tiene que haber soplo. Que la intensidad, tengamos una intensidad de sobre 4 o sobre, pero de que el soplo lo existe. Lo que no existe es el chasquido, porque como ya está muy calcificado, muy calcificada la mitral, entonces lo que no vamos a tener es chasquido. Ya vamos a resaltar aquello. Sigamos. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, y recordando, tenemos en la auscultación. En la auscultación vamos a valorar el primer ruido. Este va a ser, casi siempre va a estar aumentado en intensidad y es más tardío. Se caracteriza por ser un soplo presistólico con una sístole limpia. Y bueno, eso ya lo explico ya mismo el cuadrito. Y el segundo ruido no se modifica en las formas más leves. Siguiente, por favor, te explico el cuadrito. En cuanto a las vibraciones... ¿Puedo poner la diapositiva anterior, que me parece muy concluyente? Fíjense ustedes, las barras en azul, que significa el primer ruido, Sí. Y las otras barras en amarillo y rojo. Las barras entre el azul y las barras con los dos colores está limpio, no hay nada. No encontramos en absoluto ninguna seña. Fíjense ustedes que en la barra, en el segundo gráfico, en la segunda línea, tenemos una barrita ahí que se nos presenta y estamos viendo que al lado, hacia el lado derecho, dice estenosis mitral leve. ¿Qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que hay soplo presistólico. Una chica que no... Nosotros podemos hablar, ¿perdón? No, nada, doctor. Nosotros podemos hablar de soplo presistólico, pero también nosotros podemos hablar de soplo telediastólico, que es lo mismo. Y aquí en esa línea está poniéndose un sonido, está remarcándose, es básicamente el chasquido, la dureza que tiene. Esa dureza, ya estamos hablando leve. Luego tenemos en la segunda, cuando ya está moderada, y en la segunda que está moderada, podemos observar cómo está ya el cuadro frondoso, el cuadro florido, en donde tenemos chasquido y tenemos el soplo muy claro, el soplo de tipo diastólico. Ese soplo de tipo y recuerden que hablamos de chasquido, por eso es que hablamos de chasquido, y hablamos de chasquido en la parte diastólica. Y el soplo será siempre grave. Vamos a la cuarta línea. En la cuarta línea nosotros vamos a tener la estenosis mitral grave. Ahí vamos a tener el soplo muy marcado. Fíjense que el chasquido se lo encuentra también marcado en la parte diastólica. Grábense esta diapositiva para que ustedes la tengan siempre metido en la cabeza. Y en la última línea habla de estenosis mitral grave con, ¿qué dice ahí? Con válvula calcificada. Sí. En esta situación no encontramos chasquido, porque ya no se mueve el chasquido. Lo que sí encontramos soplo. Entonces, esta diapositiva nos indica que cuando tenemos soplo en la estenosis mitral moderada, grave, y la que está hecho cacho, la válvula. ¿Ok? Entonces, eso es auscultación. Fíjense que acá ponen en el segundo ruido, no se modifica en las formas leves. Claro, no se va a modificar porque nosotros vamos a el chasquido, se nos puede pasar. En la
moderada, fíjense cómo el chasquido se acerca un poco hacia el segundo tono, y nosotros tenemos que ver en la grave, tenemos que observar y poner atención para no confundirnos con el segundo ruido desdoblado. El chasquido siempre habrá en la diástole. Nosotros podemos hablar de soplo telesistólico o presistólico. Nosotros podemos hablar de retumbo. Si hablamos de retumbo, ya nosotros pensamos de que ese retumbo por la gravedad, así le decimos retumbo, ya hablamos de un sonido diastólico en estenosis mitral. Nosotros podemos decir arrastre presistólico, por ejemplo, en el caso leve, porque es como que algo, tenemos al final de la sístole que tenemos un sonido grave. Son diferentes maneras de expresar la estenosis mitral. Sigamos, por favor. Sí. Siguiente, por favor. Ya, bueno, como bien dijo el doctor, el chasquido de apertura de la válvula mitral es el signo más valioso de la estenosis mitral. Este se va a escuchar especialmente en el espacio intercostal izquierdo, tercero y cuarto, en la fosa supraesternal, foco aórtico y pulmonar, y en ocasiones en todo el precordio. Y se ausculta a continuación del segundo ruido, y como dijo el doctor, puede ser con mayor tiempo el chasquido con relación a R2 o en menor tiempo. Siguiente. Ya, y el soplo diastólico de llenado creciente o rolido diastólico, este de aquí es un soplo también de baja intensidad que se va a auscultar a nivel del ápex con la campana del estetoscopio. Es un sonido grave. Y el chasquido, recordando que es con la membrana porque es un sonido agudo. Sí. Siguiente, por favor. Ya, entonces todos estos componentes va a relacionarse con el ritmo de Durocies y va a implicar 5 componentes. El primer ruido brillante, una sístole limpia, como mencionó el doctor, el chasquido de apertura mitral, de apertura de la válvula mitral, el soplo diastólico y el reforzamiento presistólico, RP. Ya, tenemos entonces en la primera línea lo que es lo normal. En la segunda, tercera, cuarta, quinta es estenosis mitral leve, moderada, grave y con válvula calcificada. En la forma más leve tenemos que de R1 a R2 es una sístole limpia y CHAP sería el chasquido de apertura. RMB sería el rolido mesodiastólico y RP, que se continuaría también, que estaría al inicio, RP significa el rolido diastólico. El rolido diastólico, sí. R1 en estenosis mitral se va a caracterizar por ser un soplo presistólico con una sístole limpia. En las formas muy leves, el primer ruido puede ser normal y en las muy graves puede ser o normal o puede estar disminuido, como vemos en la quinta línea. Vemos R1 disminuido, puede estar disminuido. R2 no se va a modificar en las formas leves, como había mencionado, y si existe hipertensión pulmonar, el segundo ruido va a estar aumentado. Ya. El chasquido de apertura se ausculta a continuación del que acabo de mencionar, R2, y se ausculta sobre el ápex con la membrana del estetoscopio. El rolido diastólico se lo ausculta con la campana del estetoscopio, es un soplo de baja intensidad y su duración guarda relación con la gravedad de la estenosis. Y tenemos que el intervalo que separa la auscultación de R2 del chasquido varía de entre unos 40 y unos 120 milisegundos. Y esta duración también guarda una relación inversa con la gravedad de la estenosis. A menor intervalo tenemos un mayor grado de estenosis, como en la última línea, como vemos en la última línea, una mayor gravedad de estenosis. Menor intervalo, mayor gravedad. Siguiente, por favor. Quisiera hacer la acotación de que en este gráfico el ritmo de Durocies, nosotros debemos pensar que el chasquido es clásico en la estenosis mitral, excepto
la estenosis mitral leve, que puede faltar el chasquido, y la estenosis mitral con las valvas muy esclerosadas, muy grave, en la estenosis mitral con hipertensión arterial pulmonar, estenosis mitral que se suma a insuficiencia aórtica. Ese tipo de enfermedades, enfermedad mitral, o le llamamos enfermedad mitroaórtica, nosotros podemos no oír el chasquido. Continúe, por favor. Sí. Continúa, por favor, Sarita. Ya, ahora tenemos los exámenes complementarios, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, ecocardiograma y estudios hemodinámicos. En el electrocardiograma, de verdad yo no sé leer un electrocardiograma, así que le agradecería, doctor, si nos da una clase. Sí, entonces... Yo lo hago. Usted sí, entonces... Bueno, en el electrocardiograma, nosotros tenemos que ver dónde nosotros vemos en delegación de 2 y vemos en B1 la alteración que corresponde a la aurícula. Incluso nosotros podemos ver el grado de hipertensión pulmonar sugestivo, no digo que sale diagnóstico, sugestivo, en donde podemos, por ejemplo, la P pulmonar, podemos encontrarla y nosotros podemos decir que si hay P pulmonar, tenemos una presión sistólica de la pulmonar de alrededor de 60. En el ecocardiograma, en el electrocardiograma vemos la conductibilidad, la parte eléctrica. En el ecocardiograma nosotros vemos la estructura. Vamos a llevarlo a un ejemplo. Cuando ustedes tienen en su habitación y le toman un electrocardiograma, es el plano eléctrico. Cuando ustedes le toman el ecocardiograma, están viendo las paredes, están viendo la puerta, que es lo que simularía la válvula, y cómo funciona. Entonces, la sumatoria de electro y eco nos va a ir llevando cómo va la situación cardíaca. ¿Correcto? Continúe, por favor. Listo. Siguiente. Ya. En la radiografía de tórax tenemos que la presencia de un cuarto arco sobre el borde izquierdo debido al crecimiento de la orejuela auricular izquierda, así como un doble arco sobre el borde derecho de la silueta cardíaca. Y en los estudios hemodinámicos solo se realiza cuando se ha decidido el reemplazo valvular en pacientes mayores de 45 años, con antecedentes de dolor precordial, que no siempre suele estar. También estenosis mitral es una manifestación que se da mayoritariamente en mujeres y con factores de riesgo coronario y cuando se asocian a otras enfermedades valvulares. Eso en cuanto a la estenosis mitral. Recuerden que siempre debe tener radiografía estándar de tórax. ¿Para qué? Para ver los arcos. El arco en el borde izquierdo, ustedes están viendo el callado, aquí no se ve muy bien que digamos en esta radiografía, el callado, de ahí sigue el cono de la pulmonar, de ahí sigue la aurícula izquierda, que se va a notar. Eso es lo que decía Melanie, decía que era doble arco. Se exagera el arco. Y de ahí viene el ventrículo izquierdo. Pero en el cono de la pulmonar y la aurícula se exagera. Y realmente nosotros vamos a ver como un 3 invertido. Aparte de eso, nosotros vamos a ver el flujo pulmonar, porque está congestionado, los vasos están ingurgitados. Nosotros podemos ver aquello, ¿ok? Siga, por favor. Ya. Ahora, insuficiencia mitral. Ya. La insuficiencia mitral va a ser cuando el reflujo de sangre ocasionado por la incapacidad de la válvula mitral del corazón se cierra firmemente. Tenemos que la válvula se puede afectar por una fiebre reumática que se suele asociar con estenosis mitral
un prolapso valvular que se da en la mayoría de los casos, la calcificación del anillo valvular que se observa en individuos de edad media y avanzada, endocarditis infecciosa, suele dar una insuficiencia valvular y también en enfermedades del tejido conectivo, donde se relaciona con el síndrome de Marfan. En el aparato subvalvular tenemos la ruptura de las cuerdas tendinosas y también de los músculos papilares. Y se manifiesta también una insuficiencia como la mitral de instalación aguda. Y la pared ventricular tenemos cuando falta un soporte adecuado para que se dé una contracción adecuada o se distorsiona el funcionamiento de la válvula mitral, lo que da una insuficiencia en la pared ventricular. Siguiente, por favor. Ya, las manifestaciones clínicas. La insuficiencia mitral puede ser aguda o crónica. La forma crónica, los cambios se producen de manera lenta y progresiva. Y la aguda, pues se produce un brusco aumento del volumen que afecta a las cámaras tanto de las aurículas como de los ventrículos, que no están preparadas para recibir estos cambios. Y da lugar entonces a la precarga aumentada y la poscarga disminuida. Y esto va a afectar directamente a la circulación menor, a la pulmonar. En la insuficiencia mitral crónica vemos que es asintomática, astenia, que es la debilidad muscular, sí, debilitamiento muscular, fatiga, disnea de esfuerzo, ortopnea por reducción del gasto cardíaco. Vamos a tener arritmias, embolias que son poco frecuentes. Y en la insuficiencia mitral aguda vemos insuficiencia del ventrículo izquierdo con congestión y edema agudo de pulmón relacionado directamente con el circuito menor. La presión del circuito pulmonar afecta bruscamente y aparece congestión y edema de forma aguda, como había mencionado. Siguiente, por favor. Ya, al examen físico. Un momentito, solamente acotarles de que cuando un paciente tiene infarto de miocardio y presenta pues, insuficiencia cardíaca de una, presenta usted el soplo, lo primero que tiene que pensar es insuficiencia mitral aguda, o sea, rotura de la cuerda tendinosa. Es grave y tienen que tomar decisiones rápidas. Es muy grave, porque en el momento que se rompe hay cuerdas tendinosas de primer orden y de segundo orden. Si se rompe de primer orden, ese paciente hay que correr, meterlo en hemodinamia para ver cómo están el resto de los vasos y corrérsela incluso con cirugía. Las cuerdas tendinosas son de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las de tercer orden ustedes lo aguantan. Las de primer orden, eso es grave, eso es pánico para los médicos. ¿Okay? Nada más. Y esa es la que le da edema agudo de pulmón. Ese casi es como que tienes COVID con respirador, que tienes que entrar al respirador. Eso es grave. Eso, y que le pongan vasopresor. A propósito, tengo un doctor que nos conocemos que empezó y está con vasopresor y está con respirador. Ojalá que aguante. Sigamos. Siguiente, por favor. Ya. Al examen físico tenemos que la presión arterial va a estar normal, pulso arterial, hay un ascenso y descenso rápido debido a la eyección ventricular. El latido apical va a estar desplazado hacia un lado y es breve en duración. Y bueno, frémito sería más bien palpación. Y otros síntomas subjetivos que se le añaden son palpitaciones al comienzo, también hay disnea, tos nocturna. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la inspección, también se valora la facies, la mitral. En casos avanzados hay cianosis hasta en las partes distales. Y la palpación
Se valora el choque de la punta bien perceptible hacia abajo y hacia afuera, el frémito, y el pulso va a ser pequeño a menudo, y también va a haber una desviación de sangre hacia el sistema arterial de la aurícula izquierda durante la sístole. Ya, en la percusión, bueno, no hay mucho que destacar en la percusión, solo podemos ver agrandamiento del área cardíaca. Alto. Pare, por favor, Sí. que este es un detalle que tengo que aclararlo. Percusión no hay en el área cardíaca, no existe. Suros lo Olvídense la percusión. No, olvídense, percusión no existe, no, nadie percute. Olvídense de eso. No hay percusión cardíaca. No hay. Doctor, ¿pero solo sería en términos generales o cómo? En valvulopatías no hay. No hay percusión. No hay percusión. No hay. Olvídense ese capítulo. Yeah. No hay percusión. Entonces, siguiente, porque no hay. Ya, auscultación. Ya, hay que mencionar el soplo holosistólico intenso en chorro de vapor, enmascarado en primer y segundo tono. Su máxima intensidad se encuentra en la punta y se irradia selectivamente hacia la axila y base del pulmón izquierdo. En un 60% de los casos se va a acompañar de frémito máximo en la expiración, sobre todo. Hay un refuerzo del segundo tono en el foco pulmonar y la presencia de este segundo tono hace que aparezca el primer ruido, el cual es forzado y tiene un timbre como metálico. R1 va a estar ausente, suave y enmascarado. R2 es desdoblamiento amplio, cierre de A1. Y R3, después del cierre de A2, bueno, eso se explica mejor con el cuadrito siguiente, al completarse el llenado el rápido en la insuficiencia mitral grave, y R4 en insuficiencia mitral aguda y grave con ritmo sinusal. Entonces, como mencioné, todas estas anomalías auscultatorias van a componer el ritmo de Durosies. Siguiente, por favor. Póngame el anterior. Y tengo que decirles algo que me estaba olvidando. Cuando nosotros vimos insuficiencia en la diapositiva, que vimos insuficiencia mitral y pusimos la insuficiencia mitral crónica, la insuficiencia mitral aguda, es una clasificación, pero existe también la insuficiencia mitral que se produce de tipo funcional y insuficiencia mitral orgánica. La insuficiencia mitral de tipo funcional es aquella que se produce en los pacientes con miocardiopatía dilatada, en aquellos pacientes que están con insuficiencia cardíaca. Esos pacientes se dilata el anillo de forma tal de que uno puede oír insuficiencia mitral, porque el corazón no tiene la suficiente musculatura para tratar de llegar con fuerza. Entonces todo el ventrículo se vuelve una sola bolsa sin fuerza. Aquí estamos, esa es la insuficiencia mitral en las miocardiopatías. Aquí estamos viendo en esta diapositiva que puede haber soplo diastólico, sí. En ese tipo de situaciones que exista soplo diastólico es porque hay enfermedad mitral. Es decir, nuestro diagnóstico tiene que ser doble lesión mitral, a predominio de insuficiencia, a predominio de estenosis, pero sería lo correcto decir doble lesión mitral. Ahora que el soplo mitral es holosistólico, en chorro de vapor es lo más, recuerden ustedes que en chorro de vapor es una característica de timbre que es sistólico y en el mitral y ventricuspidio lo vamos a encontrar. Ahora, aquí ha puesto el ritmo de Durosies. ¿Puede hacer una explicación? ¿Aquí también hay el ritmo de Durosies? Sí, doctor.
O sea que aquí también es arrastre presistólico, es cuando el soplo es sistólico. O sea, el componente del ritmo de Grosjean lo conforma la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre ritmo de Durosies y onomatopeya de Durosies? Eso sí, no sé, doctor. Ok. Entonces el día viernes me lo contesta. Está bien. Doctor, ¿puede repetir la pregunta, Siguiente. por favor? ¿Cuál es la diferencia? Yo la primera pregunta que le hice es si el ritmo de Durosies quiere decir que tenemos un componente diastólico. ¿Cómo hay el ritmo de Durosies con componente diastólico en un soplo sistólico, en la insuficiencia mitral? Entonces, ¿es válido que se encuentre el ritmo de Durosies? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el ritmo de Durosies y la onomatopeya de Durosies? Entonces, Melanie nos va a hacer el favor de investigar y el día viernes nos lo va a indicar. Sí. Ok, sí, esta diapositiva la va a explicar. Sí, bueno. En la auscultación cardíaca se pueden mostrar los siguientes hallazgos. Hay una disminución, bueno, en la primera línea es lo normal, ¿no? Insuficiencia mitral leve, moderada, grave y por prolapso, donde existe clic también. Disminución del primer ruido, desdoblamiento del segundo ruido por cierre adelantado de la válvula aórtica. Puede haber R3 en casos de insuficiencia mitral severa con disfunción ventricular. Hay soplo pansistólico de alta frecuencia máximo en el cuarto espacio intercostal con irradiación de la axila. Y en ocasiones también les dije que se puede palpar un frémito como ronroneo de gato. Se suele asociar este tipo de palpación. Entonces vemos que en R1 y R2 va a existir el componente, la falla, como sería el hallazgo ocultatorio de la insuficiencia mitral, y R3 sería un ruido extra, que sería lo patológico, que está en moderada y grave. Ok, puedo acotar déjenme acotar algo en esta diapositiva. Está bien. Fíjense ustedes, para que se les quede grabado. En la última línea, insuficiencia mitral por prolapso, ya, fíjense que hay ahí clic. El clic que se presenta ahí es para graficar y que se les quede grabado que el clic es sistólico, es un ruido agregado. Fíjense que ustedes que ese clic que está grabado ahí es mesosistólico y también puede ser telesistólico. Entonces, ustedes cada que oigan clic y un soplito, por decirlo así muy folclórico, un soplito telesistólico, ustedes quédense grabados como insuficiencia mitral con prolapso. Y ustedes tienen que solicitar al ecocardiografista que le busque el prolapso. Porque no es que el prolapso está ahí, por decir algo, se está cayendo en una pared. No. El prolapso también lo tienen que buscar el ecógrafo. Esta es la clave de la que ustedes tienen que tener mucho interés. ¿Correcto? ¿Me puede explicar usted en la moderada y en la grave el R3? ¿Por qué la graficó? ¿Por qué está graficado R3? Ah, sí, porque hay una disfunción ventricular. Hola. Hola. Mire, lo que estamos viendo
la disfunción ventricular simplemente es un agregado, como que entra en falla el ventrículo, y como que ahí el R3 tiene que ir más pegado, un poquito más protodiastólico, para hacer casi una insuficiencia ventricular como galope de adición o de... ¿Ok? Hola. Ya. Sí, se te escucha. Pensé que se me había ido el internet. Ya. En cuanto a los exámenes complementarios, tenemos el electrocardiograma y el ecocardiograma. En el electrocardiograma se registra un agrandamiento de la aurícula izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, y también menciona que hay alteraciones del segmento ST por sobrecarga diastólica. Y en el ecocardiograma se puede detectar la alteración anatómica como una calcificación de anillo y una dilatación de las cavidades izquierdas, por lo general. No, yo hago eso, porque ahí usted no está lista. Sí, eso es, Y solo lo menciono ahí... porque no estoy lista, la verdad. Sí está, sí está. No, no estoy lista, no. Ya, Vamos a ver. no, por eso yo entro al ruedo. Ya, siguiente. Ella nos ha puesto un infarto diafragmático. Cuando nosotros tenemos infarto diafragmático, eso ustedes no han visto, en el electrocardiograma nosotros podemos ver isquemia, o se nos grafica a través de la onda T, lesión ST, y vemos necrosis como una Q. Entonces eso podemos verlo en el electrocardiograma. Y este electrocardiograma que está puesto aquí, lo único que nos indica es que la insuficiencia mitral es aguda. Solamente sería crónica cuando un paciente ha padecido infarto, que en este caso diafragmático, y si existe infartos asintomáticos. ¿Cuáles son los infartados asintomáticos? Los diabéticos descompensados. A veces los pacientes pasan. No existe el preinfarto. Eso es un término muy frecuente, pero no existe. No, o te da o no te da, o te da angina. En el ecocardiograma nosotros podemos ver, como les expliqué, la estructura, las paredes, la válvula. Es como su habitación, la válvula es la puerta. Nosotros vamos a ver si la puerta está caída, si la puerta está dura, pero nosotros es lo que vemos en el ecocardiograma. Vemos la contracción, si la pared está gruesa, no está gruesa. Nosotros eso es lo que vemos, y vemos en el Doppler la función, cómo se contraen las diversas paredes. ¿Ok? Así de sencillo, no quiero ahondar en más datos porque no es el momento para ustedes. La siguiente, siga, continúe. Sí, está bien. Entonces, solo mencionando la radiografía de tórax. Siguiente, por favor. Ahí. Hay presencia de cardiomegalia por agrandamiento de las cavidades izquierdas, y también se observa doble arco en el borde external izquierdo. Y en los estudios hemodinámicos se incluye la cinecoronariografía. Ok, ahí falta, porque fíjese que están hablando de cardiomegalia, y la cardiomegalia será mayor los arcos cardíacos. Acuérdense que en el estándar de tórax ustedes tienen que ver los arcos cardíacos. En esa radiografía que nos está poniendo, grita, fíjense los ilios pulmonares cómo están congestivos, y fíjense hacia arriba que están los vasos, se lo nota que grita ese diagnóstico. Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? Estoy terminando la clase. Ya, ok. Ya. Sí, mire. Dijo algo de grita, no se le escuchó. Perdón. Es que
usted estaba diciendo algo de que grita y a ella no se le escuchó, no se le entendió. No, así. Mire, lo que se observa de una manera llamativa, ustedes van a observar los ilios pulmonares. Los ilios pulmonares están congestivos. Y lo que yo decía que le grita, fíjese que siempre hay el flujo venocapilar, perdón, el flujo venocapilar. Y el flujo venocapilar, normalmente los vasos de la base son más gruesos que los vasos del ápice, del vértice. Fíjense ustedes cómo se pone hacia arriba, como que los vasos están ingurgitados. Entonces nosotros decimos que el flujo venocapilar está invertido. Esa es una indicación de que en este caso tenemos un paciente que nos han descrito con insuficiencia mitral, que está en insuficiencia, todo hacia atrás está tremendamente insuficiente. Por eso el paciente tiene disnea. El ventrículo izquierdo, todas las patologías de ventrículo izquierdo nos dan disnea. La cinecoronariografía es solamente para descartar la enfermedad coronaria. Pues hemos visto que tenga el paciente insuficiencia mitral por miocarditis dilatada o la insuficiencia cardíaca. Y esa insuficiencia cardíaca con la dilatada quiere decir que alguna coronaria o alguna enfermedad isquémica de manera crónica ha ido reduciendo la capacidad de contracción. ¿Correcto? Listo. ¿Hay alguna otra? 9:50. ¿Hay alguna otra? Muy bien. Veo Surosa. Bueno. Ya, eso sería todo. Gracias, doctor. Ok, todavía nos falta la parte aórtica. Por favor, le voy a pedir un favor. Tratemos de poner un poquito la auscultación. Si podemos montar la auscultación, sería interesante para todos oír. ¿Correcto? Muy bien, doctor. ¿Cómo, doctor? Entonces, déjenme ver dónde es que estoy para pasar lista, porque si no, no hemos trabajado. Ayer tuve una reunión de cátedra y vemos que los simuladores van a estar parte de la enseñanza. Yo quedé maravillado y quiero utilizar los simuladores. Más adelante, con ustedes ya no alcanzo porque tengo que entrenarme. Pero es algo que tenemos que utilizarlo, tenemos que hacerlo. Y también me surgió una pregunta extra, muy aparte de la reunión, me surgió una pregunta que me hicieron, que cómo hago para tomar asistencia, porque hay muchos que se van, que apagan, que se van, dejan la cámara prendida y yo simplemente contesté de que esto es cuestión, si quieres aprender, estás, y si no quieres aprender, no estás. Si eres creyente, vas a la iglesia, nadie te obliga. Si eres creyente, no vas. Si te gusta ver en la televisión, ves una telenovela, estás. Si no te gusta, no estás. Yo no voy, y soy opuesto a la toma de lista de asistencia, porque al final tienes un examen y ya está, y nadie te va a preguntar, porque no estuviste. Ponte la mano en el pecho, salvo que sea un cínico. Digo, yo no me preocupo por eso. Yo apelo a la honestidad de cada quien y a la madurez. Pero hay algunos profesores que prenden la cámara, deja verte cómo estás. Yo no estoy para eso. Y como que se sorprendieron y no les gustó a alguno. Milka, ponte.
Presente, doctor. Mirka Buenos días. Ponce. Ok. Víctor Ronaldo. Presente, doctor, buenos días. Para no contestar a todos les dije buenos días. Reinaldo de Jesús. Ok. Yani. Yani no está. Kimberly. Presente, doctor. Sara Beatriz Mendoza. Presente, doctor. Betsabe, ya está. José Alberto Nasput. Doctor, es la foto que le envié a su WhatsApp, que está en consulta médica. ¿Quién? José Nasput, yo le envié, acabo de enviar ahorita, una foto. Ay, aquí yo iba a preguntar qué era eso. Ok. No. Y yo decía, veía en la pantalla que